Soy Giselle Flores, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia, perteneciente, perteneciente a la carrera de Procesos Químicos Trayecto 1. Y hoy le vengo a hablar sobre las variables del control, que son caudal y presión. El caudal nos cuenta cuánta agua pasa por un determinado espacio en un plazo de tiempo. Un caudal alto significa mayor flujo del agua. Un caudal bajo significa menor flujo del agua. Ahora venimos con las unidades de un caudal. Las unidades de un caudal están dividido en dos grupos, en flujo volumétrico y flujo másico. El flujo volumétrico es la cantidad de fluido que pasa en un área dada en un determinado plazo de tiempo, y sus unidades son litro por segundo, galones por minuto, metro cúbico por segundo y metro cúbico por hora. Y ahora venimos con el flujo másico. El flujo másico es la cantidad de masa de fluido que pasa a través de un área dada en un periodo de tiempo específico. Y sus unidades son kilogramos por segundo, gramos por segundo, libras por segundo, toneladas por hora, libras por hora y gramos por hora, y entre otras. Tipos de caudal. En el mapa yo lo tengo representado que hay dos subgrupos de tipos de caudal, que son los medidores volumétricos y los medidores básicos. En los medidores volumétricos tenemos los medidores de turbina, que se utilizan para medir los líquidos, los gases y los vapores. Y este medidor está basado que la velocidad de rotación es proporcional o igual a la velocidad de fluido que pasa a través de este. Los medidores de ultrasonido son dispositivos que utilizan ondas de sonido de alta frecuencia para medir o calcular el caudal de un fluido que pasa a través de una tubería. Los rotámetros se utilizan para medir los líquidos y los gases. Son dispositivos muy sencillos y económicos que ofrecen una indicación visual directa del caudal. Ahora venimos con los medidores másicos. Tenemos el tipo Coriolis. Son instrumentos de alta presión que miden directamente el caudal másico de un fluido, independientemente de sus propiedades físicas, como lo sería la viscosidad o la densidad, entre otros. Ahora tenemos los medidores térmicos, que se utilizan para medir el caudal másico de un fluido. Estos medidores funcionan según el principio de la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un fluido, que es proporcional a su masa. Y ahora venimos con presión. ¿Qué es presión? La presión se define como la fuerza que se ejerce sobre una superficie por una unidad de un área. Existen diferentes tipos de presión, cada uno con diferentes características y aplicaciones. A continuación se van a describir algunos tipos de presión, como la presión absoluta. Es la presión que se mide con respecto al vacío perfecto o cero en absoluto. Influye también la presión atmosférica y cualquier otra presión adicional. Se utiliza en aplicaciones donde es importante conocer la presión total, como un sistema de vacío, procesos industriales y mediciones científicas. Y ahora tenemos la presión manométrica. Es la presión que se mide con respecto a la presión atmosférica local. Indica la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Es la presión que se mide con mamómetros y otros instrumentos de presión. Se utiliza en aplicaciones donde la presión atmosférica no es un factor importante. Y ahora tenemos el vacío.
se refiere a una presión por debajo a la presión atmosférica. El vacío perfecto es la ausencia total de presión, lo cual es teóricamente posible, pero no se puede lograr en la práctica. Se mide en unidades de presión por debajo de la presión atmosférica, como serían los torr, milímetros de mercurio o pascales negativos. Ahora vamos con los instrumentos de medición. Ahora tenemos el mamómetro de Bourdon. Este tipo de mamómetro utiliza un tubo curvado de sección transversal elíptica, conocido como tubo de Bourdon. La presión a medir se aplica al interior del tubo, haciendo que se deforme y mueva una aguja indicadora en una escala gradual. Un transductor de presión es un dispositivo que convierte la presión en una magnitud física, en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica puede ser una tensión, una corriente o una señal digital, proporcional a la tensión o a la presión aplicada. Los transductores de presión son componentes esenciales en una amplia gama de aplicaciones industriales, científicas y médicas, donde se requiere medir y controlar la presión de una manera precisa y confiable. Tenemos a las unidades y solo voy a mencionar unas de las más comunes, que es pascal, atmosférica, bar, milímetro de mercurio y libra por pulgada cuadrada. Y ahora tenemos algunas industrias que utilizan la medición de caudal y de presión. Tenemos en la industria petrolera, se utiliza para medir el flujo del petróleo crudo, el gas natural, y también se utiliza para medir la presión de los pozos, de las tuberías y equipos de procedimiento. En la industria química se utiliza para medir el flujo de líquidos, de gases en procesos químicos, y también se utiliza para controlar la presión de los reactores, de los tanques y de las tuberías. Y podemos también medir la presión de los neumáticos, la presión del aceite, la presión del combustible y la presión de los frenos. Y ahora venimos con la industria de generación de energía. En esta se pueden medir las centrales térmicas y tenemos como combustibles fósiles y combustibles nucleares. Las centrales hidroeléctricas. También podemos medir los parques eólicos, como también se pueden medir las plantas solares, y en el sistema de presión podemos medir las centrales hidroeléctricas. Y esto fue todo, espero que pasen un lindo día.